Sean ustedes bienvenidos al taller virtual Los Magos de la Radiología. Esta es la primera de 4 entregas en donde el objetivo es que se aprenda a interpretar una radiografía de tórax en forma ordenada. La primera parte es la lectura normal de la radiografía. Yo soy el profe Over y les doy la bienvenida. Tengan en cuenta que el tórax es una estructura tridimensional y la radiografía de tórax en una sola proyección no permite ver, por ejemplo, en este ejemplo, las estructuras que están detrás del corazón. Hay otros modelos de imágenes del tórax, por ejemplo, la tomografía, en donde podemos hacer varios cortes. Por ejemplo, el corte axial que tenemos en el medio, o este corte que sería el corte sagital, que nos permite ver las estructuras cardíacas o pulmonares de diferentes puntos de vista. Obviamente es mucho más detallada el estudio tomográfico del tórax y es mucho más completo que la radiografía de tórax. Por ejemplo, aquí podemos ver en el corazón, detrás del corazón, las vértebras, podemos ver los pulmones, podemos ver algo del lomo diafragmático, los pulmones. Aquí en el lateral podemos ver también los pulmones y podemos ver la columna vertebral, lomos diafragmáticos con el hígado. Es mucho más detallada. Es importante este ejemplo porque en la radiografía de tórax lo que vamos a ver son, primero, superposición de imágenes. Aquí se ve una imagen superpuesta de la columna vertebral sobre la silueta cardíaca, para dar un ejemplo. Aquí se detalla muy bien la columna vertebral aparte de la aorta, aparte del corazón. Entonces no se ven imágenes superpuestas, sino se ven en forma independiente, mientras que aquí es una imagen superpuesta una detrás de la otra. Es la primera limitación de la radiografía de tórax. La segunda limitación o la radiografía de tórax no es tan detallada como la tomografía. Lo otro que hay que tener en cuenta es que siempre se debe tomar la radiografía de tórax lateral para poder ver el resto de estructuras que podrían estar por detrás o por delante del corazón. Este sería el ejemplo de cómo se tomaría una radiografía de tórax. El rayo de luz entra por la espalda, en este ejemplo, y se plasma sobre una placa. Recordando que la radiografía de tórax es la interacción de los rayos que ingresan al cuerpo humano y quedan implantados en una placa. Es la relación que existe entre estos dos. Por ejemplo, aquí ingresa el rayo por una porción lateral y esa interacción va a generar una imagen en esta placa que va a quedar plasmada. Eso sería una radiografía. La radiografía es una imagen que resulta de la interacción del cuerpo humano con los rayos X. Estas imágenes pueden ser radiopacas o radiolúcidas con diferentes tonos en una escala de grises. Si observamos, aquí es negro y aquí es blanco. Son los dos tonos que vamos a encontrar, o las dos densidades que vamos a encontrar en una radiografía de tórax. El tono negro indica que no captó el material o la irradiación, ¿sí? Mientras que el blanco quiere decir que absorbió la radiación. El que más absorbe la radiación sería en este ejemplo el metal, y el que menos lo absorbe en este ejemplo sería el aire. Por eso el aire se ve negro, mientras que el tono más blanco se ve metal. Entre estos dos tenemos una escala de grises. Entonces, la grasa se ve algo más blanca que el aire. El ejemplo de la grasa se ve algo más blanco que el aire. El agua se ve algo más blanco que la grasa. El hueso tiene una densidad cálcica, se ve mucho más blanco y más brillante que el agua o el tejido blando. Y el metal ya se ve mucho más blanco y metálico. ¿Correcto? ¿Cómo se describirían estas imágenes en esta radiografía? Podemos observar, por ejemplo, aquí densidad de tejidos blandos. Se ve blanco, radioopaco. Lo blanco se denomina radioopaco, recordemos. Y tiene densidad de tejidos blandos.
Si observamos aquí ya esto también es radio opaco, son unos perdigones de una escopeta. Se ve radio opaco pero con densidad metálica. Eso secundario a perdigones es un metal, ¿correcto? Si podemos observar aquí, podemos observar hay algo que aquí es radiolúcido, se ve negro. Radiolúcido igual a negro. Y eso define que hay, o significa que hay aire. Por ejemplo, en la radiografía de tórax de este ejemplo aquí vemos negro radiolúcido, es decir que hay aire. Negro radiolúcido, es decir que hay aire. Si observamos aquí está radio opaco con densidad de tejidos blandos. Aquí vemos también la silueta cardíaca que se ve radio opaca con densidad de tejidos blandos. Podemos observar otra densidad que se ve radio opaca, pero se ve algo más blanco y metálico, secundario a un marcapasos, un dispositivo que es un marcapasos, que en este caso va a la aurícula derecha y el ventrículo derechos. Los electrodos se ven mucho más blancos en esta zona, quiere decir que hay una densidad metálica. Podemos observar los diferentes tonos de grises. Quiero que volvamos a recordar que el aire se ve negro y se denomina radiolúcido, mientras que lo que se ve a blanco se denomina radio opaco. Por favor, tenga muy en cuenta en eso. Que la grasa se ve algo más opaca que el aire, mientras que el agua o tejidos blandos se ve algo más opaca que la grasa. El hueso se ve más bien cálcico y el metal se ve brillante, de color metálico y es la densidad más alta. Podemos hacer otro ejemplo. Esto se denomina radiolúcido o radio opaco. Esto sería radiolúcido porque se ve negro y corresponde al pulmón. Esto es la silueta cardíaca y se ve radio opaca con densidad de tejidos blandos. Aquí podemos observar que hay líquido en el pulmón, porque aquí se ve este ángulo libre y este ángulo no se encuentra libre. Y aquí podemos observar que algo lo está ocupando, seguramente es líquido por derrame pleural, para dar un ejemplo. Podemos observar aquí densidad de tejidos blandos y aquí tejido celular subcutáneo. Podemos observar que esta densidad no es igual a esta, que es más blanca. Estos tejidos blandos y estos tejidos celular subcutáneo. Por ejemplo, aquí observamos una radiografía de abdomen en donde vemos una densidad radio opaca, cálcica porque es hueso, Esto es la columna vertebral y aquí podemos observar lo que nos señala en la flecha, una lesión redondeada cálcica, muy similar, un poco menos la densidad secundaria a un cálculo renal, para dar un ejemplo. En tomografía existen también densidades, pero se hablan de hiperdensidad o hipodensidad, ¿correcto? Y para eso utilizamos las unidades Hadfield. Esas unidades Hadfield las da el cursor del software del computador. Cuando se toma la tomografía, se pone el cursor del mouse sobre la imagen, en este caso acá, y el computador nos arroja en esta barra a qué densidad corresponde. También es una escala de grises en donde el aire se ve negro y la mayor densidad se ve blanca y es secundaria al hueso. Como observamos acá, es secundaria al hueso. Es la que tiene 1000 densidades Hadfield, mientras que el aire tiene menos 1000 densidades Hadfield. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo pongo acá el cursor y por ejemplo me da una densidad Hadfield de 30 o de 50 y nos vamos para acá 30-50 densidad Hadfield, sería tejidos blandos o sangre. Ya en este punto puedo asumir que esta intensidad es de secundaria a sangre. Si ponemos el cursor acá, que también se ve de color blanco, pero me sale que está cercano a 1000, estoy diciendo que esto está calcificado y esto no es sangre, esto es secundario a un meningioma calcificado. Entonces ambas imágenes se ven blancas,
para poder decir si la densidad es sangre o es otro, requiero que el software me diga a qué densidad Hadfield pertenece. Las técnicas de tomografía. La tomografía axial computarizada quiere decir que el paciente ingresa, este sería el tomógrafo. Aquí encontramos el técnico en radiología, aquí encontramos el paciente ingresa en el tomógrafo y el tomógrafo empieza a girar alrededor de él. Por eso se denomina tomografía axial, porque genera esta imagen así o en esta dirección, hace los cortes, ¿correcto? Cuando se realiza una tomografía helicoidal, es porque va en esta dirección, no va en este corte axial, sino va en este corte helicoidal, ¿correcto? Y genera esta imagen, pero se puede hacer varias reconstrucciones tanto en el plano coronal como en el plano sagital, oblicuo, etc. Reconstrucciones en 3D. La tomografía es mucho mejor examen que la radiografía de tórax. Es mucho más específica, mucho más detallada. Sin embargo, no está disponible en todos los centros de salud y todo médico debe saber leer una radiografía de tórax. La radiografía de tórax con el electrocardiograma es el examen más utilizado por el médico general. Se pueden hacer diferentes cortes y reconstrucciones en el plano transverso, frontal y sagital. Bueno, algo muy básico de la anatomía de la radiografía de tórax. Debemos recordar que el aire discurre por la tráquea y la bifurcación de la tráquea se presenta es a nivel de la carina. Y la carina se divide en dos bronquios fuentes, el derecho y el izquierdo. A su vez, los bronquios fuentes van a dar unos bronquios que van hacia cada lóbulo pulmonar superior, medio e inferior, y a su vez cada uno de estos bronquios van a dar otros bronquios que van para los segmentos de cada pulmón. El aire se va a ver negro y al final van a terminar con los sacos alveolares y los alvéolos que van a tener aire. Por eso es que el pulmón generalmente se va a ver negro, se va a ver radiolúcido, en donde los alvéolos y los sacos alveolares se van a unir uno con otro por medio de los canales de Martin. Esos canales de Martin unen los bronquios con los bronquios, ¿correcto? Y pasa el aire de acá a acá. Posteriormente los canales de Lambert, que es de bronquio a alvéolo, el aire pasa de acá a acá. Y posteriormente por los poros de Kohn, que es de alvéolo a alvéolo, el aire pasa de acá a acá. Y esto genera en todo el pulmón esta imagen negra que dijimos que era radiolúcido. Radiolúcido es negro lleno de aire. El pulmón normalmente se ve así, negro. Vamos a hacer algo de la anatomía de la PA. Básicamente lo que vamos a encontrar son la caja torácica, los pulmones, al lado y lado. Lo que esté entre los pulmones se denomina mediastino. Todo lo que esté entre los pulmones se denomina mediastino. Aquí encontramos los diafragmas y aquí en su conjunto podemos observar la caja torácica. El corazón, podemos encontrar aquí la sombra de la vena cava, podemos encontrar la sombra de la aurícula derecha, podemos encontrar la sombra de la vena cava superior. Si observamos al lado izquierdo podemos encontrar la sombra de la aorta, la sombra de la arteria pulmonar, la sombra de la orejuela de la auriculilla izquierda, la sombra del ventrículo izquierdo. Vamos primero a denominar o a caracterizar anatómicamente el tórax. Concéntrese por favor, este es nuestro primer objetivo. Podemos observar los paquetes brachiocefálicos y la vena cava inferior. Los paquetes brachiocefálicos son estos, tanto la arteria como la vena, paquete brachiocefálico y la vena cava inferior.
Sin embargo, su representación en la sombra del tórax podría obviarse. Se puede ver, pero podría obviarse. Lo más importante es que usted reconozca la vena cava superior. La vena cava superior sería esta curva que está acá, esa sombra. Primera curva que vamos a encontrar es vena cava superior y la siguiente es la aurícula derecha. Si nos vamos para el lado izquierdo, vamos a encontrar la primera curva es el botón aórtico. Posteriormente, el cono de la pulmonar. Y posteriormente, vamos a encontrar el ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar tres curvas si miramos la silueta cardíaca del lado izquierdo. Botón aórtico, cono de la pulmonar, ventrículo izquierdo. Acá le voy a pedir por favor que anote en un cuaderno porque esto se lo debe memorizar y debe mirar imágenes para que lo pueda entender. Van a encontrar en diferentes textos, hay muchos textos de radiología que hablan de otras estructuras. A mí me parece muy necesario que memoricen estas que son las más importantes. Vamos a hacer otro ejemplo. Recuerde que está el paquete brachiocefálico, arteria y vena, y recuerde que está la sombra de la vena cava en la radiografía. Sin embargo, se ven muy pequeños. Lo más importante que usted memorice es la vena cava superior, y la aurícula derecha. Vena cava superior y la aurícula derecha. Recuerde, vena cava superior y la aurícula derecha cuando hablemos de la silueta, el borde de la silueta derecha de la radiografía de tórax. Ahora vamos a hacer el ejemplo por el lado izquierdo. Recuerde que aquí se encuentra la aorta, el cono de la pulmonar y el corazón en su borde izquierdo, principalmente ocupado por el ventrículo izquierdo. Primera curva que vamos a encontrar corresponde al botón aórtico. La siguiente curva que vamos a encontrar es el cono de la pulmonar. Recuerde, cono de la pulmonar. Y tercero, vamos a encontrar el ventrículo izquierdo o la silueta cardíaca izquierda. Es probable que en alguna radiografía se alcance a ver la aurícula izquierda en su orejuela. Es probable que se alcance a ver, y más cuando se vea crecida. Pero para efectos prácticos vamos a hablar de ventrículo izquierdo, que es lo que normalmente se puede ver. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio, ¿correcto? Esto es una estructura cardíaca normal. Vamos a mirar la silueta cardíaca normal. Yo les recomiendo primero empezar por el lado derecho y luego comenzar por el lado izquierdo en forma sistemática, siempre iniciar en ese orden. Podemos encontrar, ejemplo, ventrículo izquierdo, el cono de la pulmonar y el botón aórtico. De arriba hacia abajo podemos encontrar botón aórtico, podemos encontrar el cono de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Podemos encontrar la aurícula derecha y la vena cava. Esa es la silueta. Correcto. Ahora vamos a hablar algo de las zonas de West del pulmón. Entonces, con respecto a la vasculatura pulmonar, tiene que tener en cuenta tres situaciones. La primera situación es que los vasos son más numerosos en las bases, por eso aquí en el dibujo, en la zona 3 de West, porque West clasifica el pulmón en tres zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. En la zona 3 este vaso sanguíneo es mucho más grande en el dibujo que en el ápice pulmonar, que se ve mucho más delgado. Y en la mitad se ve algo, es una zona intermedia, si lo podemos llamar así. Los vasos son más numerosos en las bases que en los ápices pulmonares, se deben ver más en las bases pulmonares. Lo segundo es que son más numerosos en el centro que en la periferia. En la periferia casi que no se deben ver.
vasos sanguíneos, solamente se tienen que ver los cilios y se van disminuyendo en forma progresiva hasta que se desaparecen. Y tercero, los cilios deben ser notoriamente claros, nítidos, bien definidos. Eso es importante cuando vayamos a hablar de radiografía y corazón en falla cardíaca y otras enfermedades como el tromboembolismo pulmonar. Estos tres datos son demasiado importantes. Vamos a realizar un ejercicio. Por favor, tome una hoja en blanco y primero de arriba hacia abajo enumere las estructuras del lado derecho de la silueta cardíaca, luego realice el ejercicio del otro lado izquierdo. Primero, vamos a hacer el ejercicio. Lo primero que vamos a encontrar acá es la vena cava superior. Posteriormente vamos a encontrar la aurícula derecha. Aurícula derecha. Vamos a encontrar el botón aórtico del lado izquierdo, botón aórtico, el cono de la pulmonar. Nótese que este cono de la pulmonar es cóncavo realmente. Y posteriormente vamos a encontrar el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. Aquí podríamos observar algo de curva de la orejuela de la aurícula izquierda. Podemos encontrarla. Pero lo que más llama la atención acá es el ventrículo izquierdo. Recordemos, aurícula derecha, vena cava, botón aórtico, cono de la pulmonar y ventrículo izquierdo. Recuerde que los cilios se deben delimitar en forma nítida. Que los vasos son más numerosos en las bases que en los ápices pulmonares. Nótese que en los ápices pulmonares en este ejemplo se ven más negros, llenos de aire, mientras que en las bases pulmonares se ven más blancos. Quiere decir que la zona de West se respeta. Y podemos ver que los vasos son mucho más numerosos en el centro que en la periferia. En la periferia prácticamente no deberían haber vasos sanguíneos hacia la periferia. Vamos a hablar de los puntos críticos de la radiografía pulmonar. Esos puntos críticos, cuando mencionamos ese nombre, es zonas que el médico debe tener muy presente porque ciertas enfermedades se presentan y son difíciles de ver. Entonces el médico las debe estar buscando constantemente. Lo primero son los ápices pulmonares. En los ápices pulmonares en ocasiones están los tumores de Pancoas, que se ven como una mancha blanca o una lesión radio-opaca, porque hay que usar el término radiográfico, radio-opaco en los ápices pulmonares. Aquí podemos observar que están limpios, se pueden ver bien, se pueden ver radiolúcidos como normalmente son. Posteriormente vamos a ver, en cuanto a las bases pulmonares, los ángulos. Estos ángulos deben ser nítidos. Se llaman ángulos costodiafragmáticos porque tienen que ver con las costillas y el diafragma. Se ve nítido, no se ve ocupado. Y tenemos el ángulo costofrénico izquierdo y costofrénico derecho. Ambos se ven limpios. No deben tener material ocupante ni terminar romos o curvos. No pueden. Tienen que terminar en punta, en pico, como se ve acá, en un ángulo más bien cerrado. Aquí podemos reconocer también otros ángulos, que son los ángulos cardiofrénicos. Es porque están en relación o los forman realmente el corazón con el lomo diafragmático, cardiofrénicos, tanto el izquierdo como el ángulo cardiofrénico derecho. Los cilios deben verse nítidos, deben delimitarse muy bien, ¿correcto? Deben delimitarse muy bien. Y hay algo que se conoce como la ventana aortopulmonar, que está entre la aorta, el botón aórtico que se ve acá, y la arteria pulmonar, que es esta. Esta zona tiene que verse libre. De hecho, acá se ve radiopaca, se ve ocupada. Esta zona tiene que verse libre. Aquí se tiene que ver libre.
Si observamos acá, hay un aumento de los cilios con respecto a la normalidad, que sería esto. Hay un aumento de los cilios. Este es un ejemplo de unos ganglios aumentados de tamaño. Habitualmente están en los ganglios en la sarcoidosis pulmonar, una de las enfermedades que lo puede producir de muchas. Por ejemplo, aquí está el botón aórtico y aquí estaría la arteria pulmonar. Vamos a buscar el ejemplo anterior, botón aórtico con la arteria pulmonar. Si observamos, aquí está ocupado, se pierde ese espacio del botón aórtico y la arteria pulmonar por esta gran masa secundaria, una neoplasia según el artículo donde se describe esta imagen. Es un carcinoma broncogénico pulmonar. Entonces, tomemos en cuenta que esta ventana aortopulmonar debe encontrarse libre y los cilios deben ser nítidos. Aquí están aumentados de tamaño y pierden su estructura habitual. Vamos a comenzar con lo que es la radiografía de tórax lateral. La radiografía de tórax lateral podemos encontrar el esternón normalmente, el manurio external. Si pasamos una perpendicular del manurio external, vamos siempre a llegar a la quinta, más o menos a la quinta vértebra torácica para tener esa relación. Tenemos el esternón, tenemos acá el ángulo de Lewis, perpendicular quinta vértebra torácica. Lo que está detrás del esternón se llama el espacio retroesternal, eso es lo que se conoce como el espacio retroesternal. Posteriormente encontramos el corazón. Detrás del corazón se encuentra el espacio retrocardíaco. Eso debe quedar claro. Y todo esto descansa sobre el diafragma. Entonces vamos a delimitar primero las estructuras cardíacas. Este borde, el primer borde que vamos a encontrar es el ventrículo derecho. Primer borde que vamos a encontrar, el ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Posteriormente, la segunda silueta que vamos a encontrar es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Y posteriormente vamos a encontrar la arteria aorta. Son las tres curvas que podemos encontrar en el borde anterior de la silueta cardíaca. Tenemos el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la aorta. Desde el punto de vista posterior, vamos a encontrar, esta sería la silueta del corazón, de la silueta cardíaca borde posterior. Lo primero que vamos a encontrar es el ventrículo izquierdo. Recuerden, ventrículo izquierdo, primera curva, y segunda curva, la aurícula izquierda. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo, ventrículo izquierdo. Aquí podemos encontrar el ventrículo izquierdo. Y aquí podemos encontrar la aurícula izquierda. Vamos a hacer un ejemplo general. Vamos a encontrar acá lo que es el ventrículo derecho, la pulmonar y la aorta en sombra. Y aquí vamos a encontrar ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. El esternón, vamos a encontrar el espacio retroesternal y el espacio retrocardíaco. Este ejemplo es mucho más fácil de ver que el ejemplo anterior. Podemos encontrar el ventrículo derecho, podemos encontrar la arteria pulmonar y podemos encontrar la aorta. Y podemos encontrar el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Aquí vendría la proyección de la vena cava inferior. Es muy importante observar las sombras de los diafragmas. Vamos a encontrar dos sombras de diafragmas.
La sombra derecha, que es una sombra continua y se ve muy bien porque debajo de ese diafragma se encuentra el hígado. Entonces vamos a ver una línea continua, mientras que el hemidiafragma izquierdo lo vamos a ver parcialmente solo en su parte posterior, porque la parte anterior está ocupada por el corazón y se pierde la imagen. Y generalmente por la posición del hígado, el hemidiafragma derecho siempre o casi siempre es más elevado, el hemidiafragma derecho, que el izquierdo en condiciones normales. También podemos ver las relaciones de lo que es las cisuras pulmonares. Las cisuras pulmonares se ven en la proyección lateral habitualmente, y podemos ver el ángulo de Lewis. Pasamos la perpendicular del ángulo de Lewis nos lleva más o menos a T5. A partir de T5 nace la cisura mayor y se dirige hacia adelante y hacia abajo. Lo que esté por encima de esta cisura mayor y lo que esté por debajo de la cisura mayor es lo que va a delimitar los lóbulos pulmonares. Por ejemplo, lo que esté por debajo de la cisura mayor va a ser los lóbulos pulmonares basales, los dos lóbulos pulmonares basales. Ahora, para el lado, por ejemplo, del pulmón derecho, tenemos la cisura menor, que es esta que podemos observar acá. Lo que esté entre la cisura menor y la cisura mayor es el lóbulo medio pulmonar, que se vería sobre la silueta cardíaca, se proyectaría sobre la silueta cardíaca como lo vemos acá. Y lo que esté por encima de estas dos cisuras vamos a encontrar los ápices pulmonares. Vamos a encontrar los dos lóbulos superiores pulmonares, ¿correcto? Sería la forma de delimitar los segmentos pulmonares en una proyección lateral. Con respecto a los puntos críticos, tenga presente siempre el espacio retroesternal debe ser libre, no debe estar ocupado, porque aquí cuando esto está ocupado, una posibilidad es que el corazón esté grande. Normalmente el ventrículo derecho no va a ocupar más de un tercio del espacio retroesternal. Si ocupa más de un tercio, quiere decir que es un signo de falla cardíaca derecha. Eso es muy importante. Lo segundo que puede presentar es que hayan masas ocupando este espacio. Para recordar las 4 T's, que son timoma, terrible linfoma, teratoma maligno, bocio endotorácico. Esas son las lesiones que se pueden presentar dentro de este espacio y se puede perder, se ve blanco. Lo otro que hay que tener en cuenta es el ángulo, el espacio retrocardíaco. Lo que esté detrás del corazón debe verse libre, la columna debe limitarse muy bien. Y este espacio retrocardíaco entre el corazón y la columna vertebral debe verse negro. De hecho, aquí se ve ocupado. Debe verse completamente negro. Si no, es probable que esté indicando algún tipo de enfermedad. Y tercero, es que el ángulo que se encuentra acá, que sería el ángulo costofrénico, debe verse limpio, libre. Aquí se ve ocupado, pareciera tener líquido. Puntos críticos de la lateral: nuevamente el espacio retroesternal debe verse libre. El espacio retrocardíaco también debe verse libre. Los ángulos deben verse nítidos. Recuerde, el espacio retroesternal se asientan neoplasias, tumores, como las T's, terrible linfoma, teratoma maligno, timoma, bocio endotorácico de tiroides, vendida la 4 T. Detrás encontramos el espacio retrocardíaco, que debe encontrarse libre de estructuras anómalas, y los ángulos, este ángulo debe estar libre. Acá no está libre, acá podemos ver que hay una radiopacidad, posiblemente de líquido.
vamos a ver cómo es una lectura normal en cuanto a la técnica, ya que reconocemos las principales estructuras. Hay más, existen libros de texto de lectura que pueden complementar, pero yo pienso que lo básico es conocer la silueta cardíaca, bien en su proyección PA y lateral izquierda, es lo más importante. Conocer los lomos diafragmáticos, conocer los puntos críticos de la radiografía de tórax en PA y en lateral izquierda, y conocer los ilios. Con esas estructuras vamos a ya empezar a edificar lo que es este curso de radiografía de tórax. Ahora vamos a ver la técnica. La técnica es muy importante porque puede sobreestimar un dato o subestimar un dato y puede generar conductas erróneas en los médicos. Entonces, a mejor técnica tenga la radiografía, más acertado va a ser el diagnóstico del médico, porque se puede equivocar por una mala lectura o por una mala técnica. La radiografía de tórax es un elemento que en la mayoría de los hospitales existe, y todo médico general siempre va a pedir una radiografía independientemente de su especialización o en el sitio donde labore. Lo primero que debemos para saber de la radiografía de tórax es que hay que identificar que sea del paciente que vamos a analizar. Tenemos que mirar que los datos correspondan a los datos del paciente, porque a veces se analizan historias clínicas diferentes y eso es un error frecuente y que no es bueno para nuestro paciente. Lo primero es el par radiológico. El par radiológico se define o hace referencias cómo entra el rayo al cuerpo humano, cómo hace la interacción entre el aparato del rayos X y el cuerpo humano. Si hablamos de una proyección PA, es decir, postero anterior, PA es que el rayo entra por detrás, posterior, y se impacta el rayo sobre el chasis. Es la mejor, por encima de los 5 años de edad, la proyección siempre debe ser PA, porque como el corazón es una estructura que es más anterior que posterior, va a evitar que se magnifique la silueta cardíaca. Entonces, por encima de 5 años la proyección debe ser PA. Y así evitamos que el corazón anormalmente se vea grande, porque el corazón es una estructura más anterior que posterior. Está más cerca el chasis del corazón en este ejemplo. Una proyección AP, ¿qué sería? AP es antero-posterior. Antero-posterior es que el rayo ingresa por delante, impacta sobre el cuerpo del paciente, y la proyección, la placa se hace la impresión de la imagen acá. Como el corazón es más anterior que posterior, va a magnificarse la imagen. Ese es el primer problema. El segundo problema es que la distancia es habitualmente aquí de 1.8 centímetros a 2, mientras aquí la distancia es de 1 metro. Aquí es de 1.8 metros a 2 metros, mientras acá la distancia es de 1 metro. Eso también altera y magnifica la silueta cardíaca. ¿Qué significa magnificación? Usted puede hacer ese ejemplo si está en un escritorio y prende la luz en la noche. Si deja la mano más cercana a su escritorio, va a notar que la mano va a tener el mismo tamaño de la sombra. Se va a acercar más a la sombra, pero a medida que levante la mano del escritorio va a ver cómo su mano va aumentando de tamaño, la sombra va aumentando de tamaño. Ese es el concepto de la magnificación. Aquí, digamos, está el escritorio y está su mano y aquí está el foco, y usted va a darse cuenta que a medida que se acerque, aquí va a dar una imagen más real al tamaño de su mano que aquí, que la va a ver súper gigante. Eso es lo que sucede con el par radiológico. Este sería un ejemplo. Como el corazón es más anterior que posterior, si el rayo entra hacia posterior, aquí estaría el escritorio, que sería el chasis. En este caso sería una imagen más real en PA, pero si usted lo toma en AP, o si se lo toman en AP, seguramente se va a ver magnificado y no es fehaciente, no sirve para ver el tamaño cardíaco.
La siguiente pregunta, aparte del par radiológico, es cómo yo sé si es una proyección PA y cómo yo sé que es una proyección AP. Normalmente lo que vamos a analizar es lo siguiente. Aquí esta tienda de campaña que encontramos acá, tienda de campaña. Nótese acá arriba hay como un pico o una tienda de campaña en esta dirección. Aquí se lo intenté dibujar acá. Aquí tienda de campaña, aquí en tienda de campaña se ve mejor, aquí en tienda de campaña se ve mejor. Ese signo de la tienda de campaña, si lo logra ver, ajusta más la posibilidad de que sea una proyección postero-anterior, o sea, la que se debe tomar después de los 5 años. La segunda situación que se puede encontrar es que las clavículas son oblicuas, tienen esta dirección y tienen forma de V. Oblicuas en forma de V. La tercera situación es que las escápulas están por fuera de los campos pulmonares. Aquí están las escápulas y las escápulas están fuera de los campos pulmonares. Y 3 y 4 sería la burbuja gástrica. La burbuja gástrica es importante, ¿por qué? Porque si el paciente está de pie, por gravedad el líquido baja y el aire sube. Si usted ve la burbuja gástrica, el paciente fue de pie, y si fue de pie, seguro la proyección fue postero-anterior. Tenga eso muy en cuenta, la proyección fue postero-anterior. La mayoría de las veces es difícil, que las escápulas pueden o no estar metidas, el pico puede o no verse, pero si usted ve la burbuja, es para mí el signo más importante de todos los que acabo de mencionar. Recuerde las clavículas oblicuas en forma de V. Recuerde las escápulas por fuera de los campos pulmonares y recuerde la presencia de la burbuja gástrica. Con eso usted puede considerar si fue una proyección PA o no. Nótese cómo en la proyección PA con respecto a la AP existe una magnificación. Acá podemos ver la forma de V de las clavículas, podemos ver que son oblicuas, podemos ver la forma de tienda de campaña, podemos observar la burbuja gástrica acá y podemos ver que las escápulas están por fuera de los campos pulmonares, Eso indica que esta placa es PA. Aquí podemos ver, por ejemplo, la burbuja gástrica. Esto nos hace pensar que este paciente tiene una placa PA, postero anterior. Si vemos la silueta cardíaca en este paciente, aunque no la mejor técnica por otras cosas que posteriormente vemos, observemos por ejemplo acá que son oblicuas las clavículas, miremos la forma de V de las clavículas, miremos que tiene forma en tienda de campaña, en esta zona, tienda de campaña, miremos que las escápulas están por fuera, aquí no por lo que está girada, pero está rotada, pero aquí se alcanza a ver que está por fuera. Ahora vamos a analizar esta técnica. Estas no son oblicuas, no tienen forma de V, al contrario son horizontales, están transversas horizontales. Aquí no hay forma de tienda de campaña, aquí las escápulas están metidas en los campos pulmonares. Y miremos acá, no existe la burbuja gástrica. Si vamos a mirar esta silueta cardíaca, es mucho más pequeña que esta silueta cardíaca. Aquí les traje el ejemplo de cómo se magnifica el corazón siendo el mismo paciente, pero simplemente por la técnica. Entonces la técnica es muy relevante. Primer punto, el par radiológico, decir si es una placa PA o AP. Lo siguiente es mirar si la radiografía está centrada o está rotada. Entonces, si está centrada, es decir, que tenemos las clavículas de su porción media, son equidistantes a la línea media. La línea media hace referencia a las apófisis espinosas. Si pasamos una línea por las apófisis espinosas, miramos la parte interna de las clavículas, estas deben ser equidistantes, o sea, esta distancia debe ser igual a esta y esta distancia debe estar igual a esta.
Aquí vemos que esta distancia de acá a acá no es igual a esta. O sea, esta placa está rotada. Acá observamos si está centrado o no otra vez las apófisis espinosas, la parte media de las escápulas acá, de las clavículas. Ponemos la parte media de las clavículas acá, ponemos la parte media de las apófisis espinosas, deben estar equidistantes a la línea media. Esta está más bien más equidistante a la línea media, tiene una adecuada, está adecuadamente centrada, correcto. Podemos observar otro ejemplo, las apófisis espinosas. Podemos encontrar la parte media de las clavículas, la parte interna de las clavículas, de acá a acá, que estén equidistantes una de la otra y a la misma altura. Podemos observar, por ejemplo, acá que está desviada completamente la columna hacia un lado. Las clavículas también están una más alta que la otra y no están equidistantes a la línea media. Es importante ver si está centrado o no. Sí, es muy importante, porque la silueta cardíaca se ve diferente. Si está bien centrada la radiografía, podemos ver la silueta cardíaca bien. Pero miren, por ejemplo, acá donde está rotada la misma silueta cardíaca, miren cómo se ve el corazón diferente, porque la foto quedó mal tomada. Se ve desde un diferente punto de vista. Puede dar una magnificación de la silueta cardíaca. Con respecto a si está inspirada, cuando se realiza una radiografía se le solicita al paciente que tome aire y que mantenga el aire en inspiración el mayor tiempo posible para mejorar la calidad de la imagen. Si está muy inspirada, puede eliminar las radiopacidades que se presenten. Si está poco expirada, magnifica las lesiones, magnifica situaciones incluso que no existen, las hace ver más notorias como si fueran enfermedad. Entonces no sirve ni que esté inspirada, porque me quema, me quita las radiopacidades que puedan existir, masas de pequeño tamaño, por ejemplo tumores o nódulos pulmonares por debajo de 3 centímetros, o pulmón normal me lo puede condensar si está muy expirada y pasármelo como anormal, se hace ver la radiopacidad. Entonces, para yo decir si está inspirada, tengo que contar arcos costales anteriores entre 7 y 9 y posteriores entre 8 y 10. Entre arcos costales anteriores y posteriores, ¿cuáles les recomiendo que usted aprenda? Aprenda los posteriores, son más fáciles de ver. ¿Cómo yo hago para saber si son posteriores? Estos posteriores generalmente son estos que se ven más fácilmente, se ven continuos, se ven todos, se ven horizontales, algo horizontales. Son los que estoy marcando en amarillo. Se ven horizontales, se ven horizontales, se ven horizontales y se ve completamente la costilla, se ve horizontal y completamente la costilla. ¿Correcto? Vamos a contar si hay entre 8 y 10 posteriores. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si me apura, aquí hay otros, si me permite. Aquí hay otro 10. Le voy a dar otra tip importante, y es que este corresponde al segundo arco costal, porque el primero viene acá y no se logra ver. Entonces cuando vaya a contar, cuente, aquí sería el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerde que el otro arco costal está acá detrás de este y no se logra ver. Entonces el primer arco costal que usted alcanza a ver acá, el posterior, es el segundo. Entonces sería segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo arco costal. O sea, esta placa está bien inspirada. Eso para los arcos posteriores, pero también, como la idea es que usted, mi querido estudiante, aprenda las dos formas. Están los arcos costales anteriores, que son más bien oblicuos, que son estos que se ven acá tenuemente, se alcanzan a ver acá. Aquí se ve tenuemente. Generalmente se ven oblicuos, mírenlos acá. Son estos que se ven acá, son los anteriores.
Como son difíciles de ver, yo les recomiendo que no cuente los anteriores, sino se vaya más bien por los posteriores. Además no se logran ver completos, ¿no? Por la presencia del cartílago. La situación es que si tiene entre 7 y 9 anteriores, pues tenemos una placa bien inspirada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí habría otro, 6. Y aquí habría otro, 7. Entre 7 y 9 bien inspirada. Sin embargo, es mucho más complejo. Recomiendo siempre contar los arcos posteriores. Con respecto a si está penetrada o no está penetrada, cuando una placa está muy penetrada pasa lo mismo. Me quema las radiopacidades. Si tiene masas de pequeño tamaño, nódulos pulmonares de 1 centímetro, me los borra, como si no los tuviera. Pero si está poco penetrada, me magnifica imágenes, incluyendo la silueta cardíaca, se puede ver anormalmente más grande, o parénquima pulmonar normal puede pasar como anormal, como si fueran neumonías, por ejemplo. Entonces hay que lograr un adecuado equilibrio en cuanto a la penetración. Lo primero que debe hacer es ver los espacios intervertebrales hasta el talle cardíaco. El espacio intervertebral es este. Aquí hay un espacio intervertebral, otro espacio intervertebral y otro espacio intervertebral. Esta está muy penetrada porque vemos muchos espacios intervertebrales. De hecho, solamente se debería ver hasta el talle cardíaco. El talle cardíaco es la unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha. Esta unión atrio-cava que se encuentra acá es el talle cardíaco. Debería haber llegado hasta acá el espacio intervertebral. Y obsérvese cómo vemos hacia abajo los espacios intervertebrales. Y solo se deberían ver los espacios intervertebrales. Nótese que aquí estamos viendo más estructuras. Podemos ver incluso los cuerpos vertebrales. Todos estos cuerpos vertebrales quiere decir que la placa está muy penetrada, muy negra, nos puede alterar la visualización. Entonces, primer paso eso. El segundo paso es que debe ver las primeras 4 vértebras torácicas, ¿correcto? 1, 2, más o menos deberíamos ver estas primeras 4 vértebras torácicas. Se deberían ver, que aquí se ven, digamos que en ese punto estamos bien. Y lo tercero es que se ve la carina. La carina es la bifurcación de la tráquea, y aquí se puede ver. Digamos que la penetración es adecuada por estos dos ítems, pero está muy penetrada porque alcanzamos a ver más allá del talle cardíaco los espacios intervertebrales, y adicionalmente podemos ver más estructuras además de los espacios intervertebrales. 4 vértebras vertebrales deben verse. Debemos ver la carina y debemos ver hasta el talle el espacio nomás intervertebral. Eso hablamos de penetración. Esa placa está muy penetrada, muy negra, la podemos ver. Se ven más estructuras de lo que la columna se ve, más que el corazón incluso en esta proyección. Y en esta otra proyección está poco penetrada. Al estar poco penetrada, pues no podemos ver ni siquiera las 4 primeras vértebras acá. No podemos ver los espacios intervertebrales acá. Realmente no podemos ver la carina siquiera. La carina debería estar más o menos por acá, pero no se ve. Y obviamente esta poca penetración va a hacer que el pulmón se vea blanco. Si yo interpreto esa placa, si yo digo este paciente está enfermo, y tal vez puede que sí, puede que no, porque acuérdense que la poca penetración hace que se magnifique el parénquima pulmonar. Ese pulmón podría estar normal en este paciente. Entonces, mucho cuidado con el término de penetración. Listo. Entonces, lo primero que hicimos fue reconocer las estructuras más importantes de una radiografía de tórax. Lo segundo fueron los 4 pasos, que fueron el par radiológico, la penetración, si está centrada o no está centrada, y la inspiración. Posteriormente vamos a evaluar lo que es la caja torácica, el diafragma, los campos pulmonares y la silueta cardíaca. En ese orden puede ser de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera, pero
Sea el orden que sea, siempre debe ser metódico y usted debe escoger un orden específico. Yo le recomiendo de afuera hacia adentro, pero otros autores reconocen de dentro hacia afuera. La caja torácica, lo que usted va a ver primero son los huesos, que no existan fracturas ni lesiones líticas tumorales, por ejemplo. Una causa de dolor torácico puede ser una fractura costal. Aquí podemos observar una fractura, por ejemplo, de la clavícula. En la solución de continuidad vemos las corticales como tienen solución. Aquí podemos ver, por ejemplo, en tejidos blandos como hay enfisema subcutáneo. Esto es un neumotórax. El aire se salió del pulmón, un neumotórax, enfisema subcutáneo. Anormalidades también en la caja torácica, lesiones infiltrativas. Estas lesiones se llaman azacabocado. Les puse el cráneo porque es lo más común de un mieloma múltiple. Pero bien, estas mismas lesiones azacabocados, esto es una neoplasia de células plasmáticas. Estas lesiones se pueden presentar bien sean en la caja torácica, en la porción ósea, o bien sea en la lateral, se podrían ver en la columna vertebral. Los diafragmas, el diafragma derecho edición Ángel, cortemos esa tosecita. 3, 2, 1. El hemidiafragma derecho es más alto que el hemidiafragma izquierdo, normalmente. Y recuerden que en el hemidiafragma izquierdo puede estar la cúpula gástrica o la cámara gástrica si la proyección es PA. Tengan muy en cuenta que si el hemidiafragma izquierdo está elevado, o es por algo que está desplazando, que se encuentra en el abdomen, el hemidiafragma hacia arriba, o es por algo que en el pulmón hace que se pierda el volumen. Hay una pérdida del volumen pulmonar, por ejemplo una atelectasia. Nótese cómo el corazón se desvía para el lado izquierdo completamente. El hemidiafragma se eleva en esta zona y tracciona el corazón para ese lado. Parece una pérdida pulmonar del volumen pulmonar, y lo primero que nos dimos cuenta fue que el hemidiafragma izquierdo está anormalmente más alto que el derecho, porque lo normal es que el derecho sea más alto que el izquierdo, ¿correcto? Eso por un lado. Y por el otro es que los ángulos costofrénicos deben estar limpios, nítidos, como se ven acá. Aquí están nítidos, se ven muy bien. Si están ocupados, quiere decir que es la presencia de derrame pleural. Aquí podemos ver los diafragmas, más alto el derecho que el izquierdo. Podemos observar que se encuentran nítidos los ángulos. Vamos a hacer el ejercicio. Lo primero es el par radiológico. Nótese cómo están en forma de V las clavículas. Son de disposición oblicua. Nótese que acá alcanzamos a ver la tienda de campaña, el signo de la tienda de campaña. Nótese que las escápulas están por fuera de los campos pulmonares. Nótese que la burbuja gástrica está presente, luego es una proyección PA. Posteriormente miramos si está o no está bien penetrada. En cuanto a la penetración, podemos ver las primeras vértebras torácicas, sí. Podemos ver la bifurcación de la carina, sí, la podemos ver. Y alcanzamos a ver algún espacio intervertebral acá en el talle cardíaco. Lo vemos muy poco, casi no lo podemos ver, aunque aquí sí lo podemos ver un poco. Entonces digamos que lo que nos gusta es que en esa penetración alcanzamos a ver más la columna, ¿no?, que el corazón. Entonces esa proyección podría estar muy penetrada. Posteriormente podemos ver si está centrada o no está centrada. Si está centrada, vamos a pasar una línea por las apófisis espinosas y vamos a ver que la parte interna de la clavícula con respecto a la otra parte interna de la clavícula equidistantes a la línea media. Yo alcanzo a ver que esto está más alto que esto, luego está ligeramente rotada, ¿correcto? Posteriormente vamos a mirar los arcos costales posteriores. Tenemos acá dos, acuérdense que el primero no se ve. Arrancamos a contar los horizontales posteriores.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bien inspirada. Con respecto a la técnica, es una técnica que es aceptable. La mayoría de radiografías no son perfectas y tienen mínimos fallos. Con que tenga mínimos fallos son interpretables, pero cuando los fallos son extremadamente anormales, la técnica es extremadamente mala, muy rota, muy poco penetrada, etcétera, hay que enviar nueva radiografía. Y si no se puede realizar una radiografía y está indicado el estudio, pasaríamos a tomar una tomografía o un TAC. Listo. Entonces ya miramos la técnica. Posteriormente vamos a hacer la lectura de la radiografía de afuera hacia adentro. Podemos ver las clavículas no muestran fracturas ni líneas de fracturas en lo que vimos de las arcos costales, ni lesiones líticas sugestivas de tumor. Luego miramos los tejidos blandos que no tengan enfisema subcutáneo, no tienen enfisema subcutáneo. Posteriormente miramos los diafragmas. El hemidiafragma derecho es más alto que el hemidiafragma izquierdo y podemos ver que los ángulos están libres. Tanto los costofrénicos como los cardiofrénicos están libres. Esto excluye la presencia de derrame pleural. Posteriormente vamos a mirar la silueta cardíaca. Podemos ver la aurícula derecha, la vena cava superior, botón aórtico, cono de la pulmonar con la ventana aortopulmonar libre. Posteriormente vamos a ver el ventrículo izquierdo, botón aórtico, cono de la pulmonar, ventrículo izquierdo. Y posteriormente vemos la radiolucidez pulmonar. Vemos un pulmón que es relativamente negro, con sus zonas de West, vasos más numerosos en las bases pulmonares que en los ápices pulmonares. Los cilios pulmonares se alcanzan a ver nítidos. Los vasos son más numerosos en el centro que hacia la periferia. En la periferia ya son menos que como se ven acá en esta zona. Podemos decir que es una radiografía de tórax relativamente normal, ¿correcto? Ese sería el ejercicio el día de hoy. Muchas gracias por atender este video. Lo espero en la siguiente parte. Por favor, es bueno que lea un capítulo de cómo se ve una radiografía de tórax normal, cómo se lee. Generalmente tarda 2 horas. Con eso ya afianzamos el conocimiento. Y lo espero en la siguiente parte, que son las radioopacidades. Tema espectacular. Va a ver que al terminar la 4ª sesión de radiología tenemos lo básico que debe saber un médico general o un profesional de la salud sobre radiografía de tórax. Personal paramédico también está bienvenido. Muchas gracias, yo soy José Rodríguez y nos vemos en el siguiente video.